Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast 8020. Hoy estamos, como siempre, con nuestro amigo Marc Castells. ¿Qué tal, Marc? Muy bien, muy contento de estar aquí otra vez. Tenemos un tema interesante hoy. Muy interesante. Pues nada más y nada menos está con nosotros uno de los detectives más reconocidos a nivel nacional y no sé yo si a nivel internacional también. Es abogado, es detective, ha llevado asuntos muy mediáticos en España, ha intervenido en asuntos donde ha descubierto, ahora nos lo dirá y nos contará seguramente la verdad de lo que ha sucedido en ciertos casos. Es el exdirector de Método 3. Y es una persona pues, que yo creo que nos puede aportar una visión nueva, también enfocada y relacionada con el sector del derecho. Está con nosotros hoy Paco. ¿Qué tal, Paco? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Bueno, Paco, Paco Marco, doctor también en Derecho, muchos lo conoceréis. ¿Cómo, antes de entrar en detalle y entrar a analizar ciertas circunstancias, cómo te definirías? Pues vamos a empezar por lo que has dicho tú. Tú has dicho abogado y detective. No, yo soy detective privado, soy licenciado en Derecho y sí estoy colegiado, pero por cuestiones puramente formales, pero yo me siento más detective que abogado, aunque haya estudiado Derecho, aunque toda mi formación haya estado vinculada al mundo del Derecho, tenga, como has dicho, un doctorado y varios másters vinculados siempre al mundo del Derecho, pero yo me siento detective, ¿no? Yo al final estudié las dos carreras en paralelo, pero yo trabajo desde que tengo 14, 15 años. Ahora no, eso no se puede decir, antes sí existía, ¿no? Yo tenía la empresa Método 3, la funda mi madre, y yo empecé a hacer, obviamente, cameos o pequeñas investigaciones utilizando el subterfugio de que era un niño y de que nadie se podía imaginar ¿A qué edad? que un niño... Pues yo creo que el primero lo hice a los 14 o a los 15. O sea que tu relación con la investigación privada empezó desde bien pequeñito, ¿eh? Con ambos casos, mi padre abogado, mi abuelo juez, mi madre detective, y yo me vinculé ahí. Al final, en la mesa de casa siempre se hablaba o del mundo del derecho o del mundo de la investigación privada. Yo opté por las dos cosas, pero sí es cierto que cuando acabé Derecho, yo me quise plantear a mí mismo si yo podría ser abogado, ¿no? Entonces, el que había sido pasante mi padre, Nacho Ramírez, un abogado penalista de la ciudad, me llevó a un procedimiento judicial, me puse la toga, lo defendí, lo gané y aquel día le dije a mi madre, ahora sé que puedo ser abogado, pero quiero ser detective, ¿no? O sea, necesité ponerme y quitarme la toga para no ser un detective frustrado o un abogado frustrado. Me da igual, ¿no? Una de las dos cosas. Y entonces, y a partir de ahí, vinculé lo que era la profesión de detective privado, que en aquellos momentos era está muy circunscrita a lo que eran el tema de cuernos, el tema de relaciones paterno-filiales y algo derivado de problemática laboral, ¿no? De lo que ahora antes era muy caro, ahora también es Bajas, muy caro despedir las bajas. Y a partir de ahí creamos una empresa que nunca se ha relacionado con el mundo de los cuernos y con el mundo de estas cosas, una empresa para empresas, o sea, una agencia de detectives corporativa que en aquellos años era muy novedosa, hoy aún sigue siendo novedosa, pero no tanto, y mi mundo está muy vinculado al mundo jurídico, ¿no? Empezaste con 14 años. Cuéntame un poco más. ¿Cómo fue esa primera intervención como detective? Las primeras intervenciones, yo era aficionado a la fotografía y de las primeras intervenciones fue ahí en la calle de la Acera, que está el bar Tres Toms, ¿no? Que es un bar que da a 3 rondas, a 3 calles, y entonces en aquella calle era muy difícil sacar una cámara. Ahora todos pensamos en una cámara de fotos en el móvil. No, claro. No, estamos hablando, yo tengo 53 años, pero estamos hablando hace muchos años, existía el analógico solo, ¿no? Entonces las cámaras de fotos eran unos cacharros muy cuadrados, muy potentes, muy tal, y había que hacer unas fotos de un señor que entraba y salía de un sitio y era materialmente imposible hacer aquellas fotos, ¿no? Y entonces los primeros temas fui yo ahí a ese bar, me senté, además recuerdo perfectamente el típico servilletero metálico, en plástico tampoco tal, metálico, y puse la cámara encima y me dediqué a hacer fotos, pero así, pero claro, hay que pensar, entonces una foto era un clic, mover, tal, y entonces eso sonaba, ¿no? Pero claro, era un niñato y un niño nadie se puede imaginar que está haciendo detective, ¿no? Pero hiciste el trabajo con éxito, ¿no? Sí, claro. Y luego el siguiente fue en Olot,
mi madre estaba haciendo un tema de una empresa donde había una señora que estaba de baja y que era cosedora, y era imposible hacer un control en Olot, ¿no? Era una zona montañosa, y entonces fui yo allí, como todos sabréis, Olot es una zona volcánica, y entonces fui como un niño que quería hacer un trabajo de los volcanes en Olot, me hice amigo del chaval, del hijo de aquella señora, acabé entrando en aquella casa y le acabé diciendo a la señora, oiga, pues la señora cosía dentro de casa, ¿no? Entonces, tenía una empresa ahí paralela y cosía dentro de casa, y entonces le acabé quitándome el polo y diciéndole, ¿y por qué no me lo cose usted? Y entonces ella con la máquina tal, poniéndome Paco en el polo, y yo, ¿y por qué no puedo tomar? Yo puedo tomar una foto de esto, de como recuerdo y tal, y entonces le empecé a hacer fotos consentidas dentro de la vivienda, trabajando, Y así que se aportaron. Ya lo tenías todo. ¿Cuál fue porque la agencia de tu madre ya era conocida o no? Sí, bueno, has dicho antes exdirector de Método 3. No, soy dueño y fundador de Método 3 y director de Método 3. ¿Pero aún funciona Lo que pasa, Método 3? sí, claro. Lo que pasa es que Método 3 es una marca de un paraguas societario que es Marco & Co, que es mi nombre, y Método 3 es una marca quizá la más reconocida. Porque pensaba que no la utilizabas ya. Sí, hay mucha leyenda que a mí tampoco me ha interesado desmontarla o no desmontarla, porque no, al final los informes van firmados en la gran mayoría por mí, porque hacemos poco informe pequeño, y entonces casi todos los informes van firmados por mí, que al final soy la cara visible, ¿no? Pero a la pregunta de si ya era una agencia conocida, la agencia de tu madre, o fue más con tus intervenciones que empezó a coger notoriedad. No, la empresa de mi madre crece mucho. Hubo durante una época dos agencias muy importantes, que siguen siendo de las más importantes, que eran Winterman y Método 3, que las dos se dedicaban a tema de compañía de seguros, fraude de compañía de seguros. Empezaron ahí. Mi madre y Vilamayor, el dueño de Winterman, crecieron en paralelo y compitiendo. Hablo de ellos, por lo tanto se entiende que es una competencia bastante sana. Sí. Bueno, yo no creo que no tanto entre mi madre y José María Vilamayor, pero entre Enrique Vilamayor, que es el hijo, y yo, hay una competencia muy sana, porque, o sea, comemos juntos y nos llevamos bien, ¿no? Entonces los dos crecimos, las dos agencias crecieron haciendo informes de fraude de compañía de seguros en una época donde copamos el mercado. Solamente estábamos nosotros, ¿no? Teníamos una plantilla desmesurada los dos, marcábamos éramos medio cártel, marcábamos precios, y entonces en un momento determinado mi madre me dice, oye hijo, viene, o sea, es decir, hemos estado copando el mercado durante, no me acuerdo, 10 años, pero el resto de los detectives van a venir directamente, van a bajar precios, ley de la oferta y la demanda, lo normal y corriente, dice, y yo no voy a bajar precios. Yo soy la agencia de lujo en España y voy a mantenerme como agencia de lujo, pero vamos a pasar unos años donde vamos a estar, tenemos un mercado que lo vamos a ir perdiendo y tenemos que ir reconvirtiéndonos, ¿no? Y en aquellas reconversiones donde entro yo y ya reconvierto hacia el mundo del derecho, ¿no? Lo que se llama soporte en el litigio, que el resto de los detectives dicen, yo hago soporte en el litigio. Bueno, la marca soporte en el litigio es mía. Claro, es que esto es interesante porque, como decíamos, aparte de investigador, o sea, eres investigador privado, doctor en Derecho. Esto no sé yo si se da mucho en los investigadores privados que también tengan un conocimiento del derecho como el tuyo, y en relación a la obtención de la prueba, a saber cómo puede ser validada, anulada, esto bueno, es importante, ¿no? Entonces, no sé si se da mucho esta situación de que haya los investigadores privados también tengan un conocimiento importante de derecho. A ver, los investigadores... lo primero que hay que decir es que para ser investigador privado en España hay que ir a la universidad, cosa que no pasa en el resto de Europa y mucho menos en el resto del mundo, ¿eh? ¿Vale? Y cuando tú vas a un Congreso Internacional de Detectives, hay un señor que al día anterior era carnicero y hoy es detective. Vale. Y en la mayoría de los investigadores internacionales sajones antes eran policías. España, Bélgica, algo, y ahora hablaré de Italia porque es muy importante en esta parte que has dicho, España instituyó desde el principio, ¿no?, que los detectives tenían que ir 3 años a la universidad. Antes era criminología, ahora es puramente investigación privada, es un grado de 3 años.
Y en el grado hay muchísimo derecho, ¿no? Mi mujer en estos momentos está haciendo investigación privada y es todo derecho, todo derecho, todo derecho, todo derecho. Bueno, el grado de conocimiento que puedan tener de derecho, pues, hombre, Claro, escaso. no es todo, claro, escaso. no es- Si pensemos que los tres somos licenciados en Derecho y cuando sales de la carrera sabes justo a utilizar los códigos, Sí. que es Sí, lo que sí. decía mi padre, pues tú cuando salgas de la carrera tienes que aprender a utilizar cómo se utiliza un código civil, código penal, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, tienen ese conocimiento y un poco más justo, porque si hacemos 4 civiles o 5 civiles, ahí hacen 3 y Se mucho omiten más. muchas Sí, asignaturas. porque una cosa es tener conocimiento, como decimos, limitado, y la otra es ser doctor en Derecho. Bueno, al final, mi tesis doctoral, que me la dirige Fermín Morales, es una tesis doctoral de los detectives y derecho a la intimidad, ¿no? Al final yo, claro, obviamente condiciono mucho todo lo que es la doctrina jurídica en materia de investigación privada, porque no había nada, no se había escrito nada, y el último manual, que hace 6 meses que salió, que lo publica Tirant lo Blanc, un manual de investigación privada, o sea, de cómo debe ser jurídicamente hablando un informe de investigación privada, también es mío, ¿no? Por lo tanto, lo que he tenido la suerte es de condicionar un poco la doctrina, de cómo se ha ido conformando doctrinalmente el concepto de investigador privado, ¿no? Y además mi tesis doctoral precisamente es la colisión con el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, como le queramos llamar, ¿no? No es una discusión ahora del tema. Entonces, claro, obviamente todo lo que es la jurisprudencia, como decía Fermín el otro día en una conferencia, ¿no? Que yo traje 2 teorías muy importantes en esta materia, que son la expectativa a la privacidad, ¿no? Que son teorías norteamericanas puramente, y el plain view doctrine, ¿no? Lo que está a simple vista. Eso, poco a poco, la jurisprudencia española, con matices, lo ha ido conformando y es algo que aparece muy nuclear en mi tesis doctoral, y al final todo lo que es la investigación en la calle, o sea, cómo ha visto la jurisprudencia los informes de detectives cuando hay una foto, cuando hay un vídeo, esta foto se puede tomar, no se puede tomar, etcétera, etcétera, beben mucho de esas corrientes doctrinales que yo traje en su momento y que se han ido aplicando en la jurisprudencia. Por eso es muy difícil tener los mismos conocimientos jurídicos que yo en esta materia. Dicho esto, sí hay detectives, uno, David San Martín, de HAS, que tiene un conocimiento jurídico de la ley desde el punto de vista administrativo muy superior a mí, ¿no? Entonces, el colectivo de detectives, cuando necesita hacer estudios, por ejemplo, ahora, que va a haber una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? Los detectives, lo que tenemos que entrar es como entramos, porque David y yo hicimos muchísima fuerza ahí desde un punto de vista doctrinal, como entramos en la ley de enjuiciamiento civil, para posicionarnos, ¿no? Que el informe de investigación privada es válido y cómo se aporta, etcétera, etcétera, lo dice la ley de enjuiciamiento civil, y ahora estamos intentando ir en esa misma línea en la ley de enjuiciamiento criminal, ¿no? O sea, sí hay, y luego hay un par de detectives que además tienen la formación, o sea, la licenciatura de Derecho, y hay algún otro abogado que además dice que es detective. No sé, yo por eso digo, yo abogado no soy, aunque sea colegiado, yo soy detective. Pero es innegable que o sea, el hecho de que seas abogado es un elemento que te ha permitido seguramente intervenir de manera más eficiente en ciertos casos. O sea, eso es una evidencia, ¿no? Sí, y también es evidente, tú y yo, nosotros tres, nos hemos visto muchas veces fuera de esto y siempre nos hemos visto en entornos jurídicos, ¿no? Correcto. O sea, es decir, mi vida son abogados. O sea, yo me casé en el mes de noviembre y había un periodista, el subdirector de un medio de comunicación de Madrid, que el otro día fue a declarar en la causa Pujol y me decía, macho, dice, el juicio de los Pujol parecía tu boda. Dice, estaban todos los abogados que estaban en tu boda. Bueno, pues son tus clientes. Pues sí, pero... ¿no? Y amigos, obviamente, pero al final tu trabajo es, bueno, primero intentar demostrar la verdad, ¿no? O lo más parecido a la verdad. Bueno, ahora ¿no? hablaremos decir, también de esto. O sea, me parece muy ajustado, y que lo digo un abogado, al colectivo de detectives nos gusta mucho. Nosotros, al final, lo que tenemos que es probar. O sea, a mí esto del detective, yo para saber, olvídese. Para saber, la vecina se lo puede explicar, la portera. Un detective sirve para probar una posición en un procedimiento judicial. Más cercana a la verdad. Una posición. Que la verdad no pueda romper. Es decir, la verdad es muy subjetiva.
Entonces, tú tienes tu verdad, tú tienes tu verdad. Dentro de un mes, los tres habremos vivido esta sesión de podcast de formas diferentes. Los tres recordaremos determinadas partes y los técnicos recordarán otras. Seguramente ellos, que no me conocen, recordarán más las anécdotas, vosotros recordaréis más la posición jurídica y los que nos hayan visto recordarán una parte, ¿no? Y al final, todos recordaremos cuestiones distintas porque la verdad es muy subjetiva. Totalmente. Pero el detective lo que tiene que demostrar es que hoy hemos estado nosotros tres con ellos, con la parte técnica aquí, que ha sido entre esta hora y esta hora, y poderlo sustentar de forma real. Es decir, no porque alguien se lo haya dicho, sino si alguien se lo ha dicho, lo tiene que tener grabado o documentado o firmado. El detective lo que tiene que hacer es probar. Pero ¿busca la verdad o construye relato creíble? Buena pregunta. Es muy buena pregunta. Yo creo que lo que ni construye ni busca la verdad, o sea, es decir, documenta la verdad o documenta lo que sucedió. Y la verdad lo tiene que determinar un juez. Bueno, sí, Claro, es obvio, sí. Es que yo veo el detective muy vinculado. Yo odio el concepto de detective vinculado al quiero saber. Y además la ley de seguridad privada dice claramente que tienes que estar legitimado. ¿Quién está legitimado? Yo estoy legitimado a saber, mi hijo tiene 24 años, yo estoy legitimado a saber si mi hijo sale, no sale, duerme, dónde duerme. Yo no estoy legitimado. Yo no me considero legitimado, ¿eh? Yo considero que mi hijo es mayor de edad y por lo tanto él, salvo que me pida ayuda, yo no estoy legitimado a saber de él. Si mi hijo tiene un problema judicial que me afecta a mí, yo sí estoy legitimado a probar lo que ha ocurrido con mi hijo, ¿no? Entonces yo creo que el detective tiene que estar vinculado ahí, no al quiero saber, no al... Es que yo detesto al detective Cuando que hace hablas- cuernos y entonces... Pero cuando hablas de legitimidad no lo dices en estricto legal o jurídico, ¿no? No, Lo dices estoy hablando en un concepto mucho más de podcast. Dime, perdón. No, yo quería, cambiando de tema, pero relacionado obviamente, es verdad que la figura del detective, ¿no? A veces se tiene la percepción de que estás acudiendo, o sea, como yo me pongo en mi situación, ¿eh? Yo nunca he tenido la necesidad de acudir a un detective, Paco, si no te llamaría seguro. Eso vamos. espero. Pero sí que a priori pensaría, ostras, ahora yo tengo que ir a un detective como si estuviera haciendo algo mal. ¿Sabes? ¿Tú crees que hay un poco esa percepción? Sí, un Sí, ilícito. y es culpa del detective, ¿eh? Pues es culpa del detective. Sí, mira, hemos creado un lobby que se llama la Sociedad Clave, un lobby de detectives, que hicimos aquí en el Círculo Ecuestre en la última convención y la hacemos ahora en Madrid, y lo que se dejó patente y claro aquel día es que la culpa de la imagen que se tiene del detective es del detective. Y yo aquel día lo que les dije es, no, porque hay mucho oscurantismo alrededor del detective, ¿no? Al final el detective pretende no ser un usuario más dentro del mundo jurisprudencial o un usuario más dentro del mundo de los medios de comunicación, ¿no? Lo que pretende es salir con... No, tal, porque hemos conseguido... No, es todo mucho más sencillo, ¿eh? Yo veo mi forma de ver al detective es eso, es un híbrido entre periodista y abogado. Es periodista en el sentido que tiene que informar. El periodista informa a una colectividad, yo informo a una persona física o jurídica, que es mi cliente, y es abogado porque interfiere, ¿no?, en el sistema judicial, en el procedimiento judicial, y durante el procedimiento, en vez de defender una posición o atacar una posición, aporta una prueba para defender o para atacar, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, yo soy de los que abogo, dentro de mi profesión, dentro del colectivo del que yo estaba muy alejado y ahora me he acercado al haber este lobby, y se me trata como una leyenda y como tal, cosa que me pone a mí muy nervioso. Hombre, ¿sabes? algo con los asuntos No, que ya, claro. bueno, pero se me pone a mí muy nervioso, y al final lo que yo les decía, utilizando ese récord que me habían dado, es decir, oye, yo llevo toda mi vida en los medios de comunicación, de una manera u otra, controlando bien lo que se dice, pero yo al final siempre he defendido en el medio de comunicación una sola cosa, que se llama Método 3, mi posición. Yo he defendido mi marca, Francisco Marco, y la marca de mi empresa, Método 3. Y he llevado siempre diciendo que es la mejor, la más reconocida, bla, bla, bla. Todo ese discurso de marketing, ¿no? Y yo les decía, ¿por qué no hacemos un discurso de marketing
de colectivo. O sea, es decir, tú miras cualquier programa de televisión y ves criminólogos a punta pala. ¿Y quién son los criminólogos? ¿Para qué sirven los criminólogos? Bueno, aún me van a caer hostias de los criminólogos, ¿no? Pero bueno, que los criminólogos, cuando tú los llevas a un programa de televisión a hablar de lo que debería estar hablando un detective, como si el detective va a hablar sobre la situación criminológica en las cárceles españolas. No tiene ni puñetera idea el detective, ¿no? Que haya estudiado criminología. No tiene ni idea. Bueno, pues el detective es el que tiene que ir a esos programas de televisión a decir, no, la prueba está mal puesta, está tal, a defender al colectivo, ¿no? A dar visibilidad al colectivo. Y el detective es el principal culpable, no ha defendido al colectivo. Hemos sido seres puramente individualistas, y ahí me pongo yo el primero, a mí, porque nunca me ha interesado defender al colectivo, porque yo ya estaba ocupado defendiendo lo mío, y porque al final todos los representantes de mi colectivo se están peleando por, pues eso, como el presidente de la escalera de vecinos, que somos 4, y se están peleando por eso, ¿no? Bueno, hay que romper esa barrera, lo estoy ¿no? diciendo en una defensa del colectivo, No, que no se vea un ataque, porque es la defensa del colectivo. Hay que romper esa barrera, ¿no? Al final. Tú ves ese lobby y ves a tíos súper interesantes, con unos conocimientos, tíos que tienen unos conocimientos de ciberinvestigación. Yo estoy haciendo ahora un máster porque sé que la evolución de mi profesión va hacia lo digital, y yo estoy acabando un máster que precisamente hoy, que es jueves, hoy como con el director de mi trabajo de fin de máster. Bueno, pues al final yo sé que voy hacia la digitalización, pero es que hay tíos que ya están ahí. Hay tíos que tienen una doble carrera con económicas. Hay tíos, yo tengo una persona en mi despacho que es ingeniera y que hace investigación privada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer una investigación de una reconstrucción no de un accidente, porque yo no hago eso, pero de reconstrucción de determinadas circunstancias más vinculadas al derecho penal, es una persona súper fundamental, ¿no? Es la persona que me dice, oye, mira, habría que subcontratar esto y buscar un perito geólogo para que nos dijese no sé qué, ¿no? No, y quizás también hay un elemento importante, ¿no? Al ser una profesión que al final, ¿no?, indaga circunstancias que son difíciles de descubrir y de... hay veces también que dentro del colectivo deben haber profesionales que quizás las formas en las que se hace no son las correctas, bueno, o están lejos del... o están tocando la línea de la legalidad, ¿no? Quizás, bueno, no me voy a poner yo en eso moralista, porque el detective que más veces debe haber estar imputado por revelación de secretos soy yo. Entonces no me voy a poner ahí, porque yo sí he jugado a defender mi prueba. O sea, es decir, yo ahora estoy recordando, por ejemplo, una discusión clásica, ¿no? Todo el mundo ya sabe, si es vinculado dentro del mundo jurídico, que una grabación, si tú formas parte de la grabación, la puedes hacer y es legal, ¿no? Todos los abogados aportamos grabaciones de parte, pero tienes que tú formar parte de esa grabación, vale. Si estamos los 3 en un bar, donde solemos vernos para comer, y alguien, ¿no? Eso es una terraza grande, y vosotros normalmente estáis en una punta, yo en otra, y en medio se sienta una mesa. Y en esa mesa se sienta un tío que va, yo qué sé, medio borracho, y empieza a gritar porque tal y cual, y no sé qué, no sé cuántos. Y yo desde mi mesa, vosotros desde la vuestra, grabamos esa conversación, no formamos parte de la misma, ¿es legal? Yo mantengo que sí. Y yo aporté en un procedimiento judicial una grabación hecha en un bar de un tercero que yo no formaba parte, pero diciendo que a simple vista, esta doctrina que os he dicho antes, ¿vale?, había un señor que creía no tener expectativa de intimidad porque estaba gritando y lo estábamos escuchando todos, y yo registré esa conversación, y era fundamental para defender una competencia desleal de mi cliente, ¿no? Pues estaba hablando de cómo iba a joder a mi cliente. Bueno, que mi cliente era una empresa, una multinacional. Yo aporté esa prueba entró en formato de querella, esa prueba pasó todos los filtros de viabilidad judicial, se aportó, se hizo todo el procedimiento judicial, y durante el procedimiento judicial el abogado contrario cogió esa prueba, la desgajó, pidió deducción de testimonio, la llevó a un juzgado y me imputaron a mí por revelación de secretos, ¿no? Al final eso se ganó. Se tardó año y 2 meses, pero yo estuve imputado, ¿no? Entonces, ponerme en plan... Lo que te quiero decir es que ponerme en plan moralista, cuando yo he llevado al límite siempre... yo creo que lo único que no puede hacer un detective nunca es mentir en un informe. Nunca. O sea, es decir, el día que te enganchan en una mentira estás muerto. Profesionalmente. Porque, claro, ya está. Pero pruebas no obtenidas, obviamente, te voy a poner otro ejemplo. Hace muchos años
me contratan para saber un trader de energía a cuánto compraba y a cuánto vendía la energía, ¿no? O sea, en el mundo de la energía hay una especie de trader donde tú compras y vendes energía y ya está. Bueno, claro, eso no existe una base de datos, no existen, no podríamos hacer una investigación sobre las facturas, sobre tal, sobre cual, sí, teniendo a alguien dentro, entonces estaríamos en la plena ilegalidad. Bueno, y era un mundo donde el hackeo uno no podía, el término hackeo aún no estaba consolidado. Sí, y aún no había habido la modificación del Código Penal en esta materia, etcétera, etcétera. Y entonces yo monté toda una parafernalia sobre un señor que hacía compraventa, un señor que trabajaba en la empresa que yo estaba investigando, que era un cargo medio. Contraté una suite en Madrid, puse azafatas con bandejas, tal. Yo era un headhunter, tal, que lo iba a contratar y le iba a duplicar el precio, el coche, tal, las azafatas, todo lujo, bla, bla, bla. Y al final la cuestión era, vale, tú estás en la terna final, pero como mi empresa, o sea, la empresa que te va a contratar es americana, tú tendrás que hacer lo que en aquellos momentos era ofimática o telemática, no teletrabajo. Y entonces, yo esto lo hago en mi casa, sí, prueba. Y le giré el ordenador, el tío se logueó, entró y yo vacié. Hoy eso sería ilegal. Hoy eso sería ilegal. Sería ilegal, pero por cuestiones mucho más técnicas que por derecho a la intimidad. Yo no lo forcé, él consintió, él entró, pero yo vacié. Si yo lo hubiese dejado abierto, hubiese hecho fotos, tal cual, lo ahí hubiera podido. Bueno, un poco. Dicho esto, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te metes en ese papel? Es decir, o sea, es algo que, claro, te viene un cliente con una casuística y dices, lo voy a solucionar así, voy a hacer esto, me voy a disfrazar. Con mucha creatividad. Claro, o sea, yo siempre... También has de ser artista, ¿no? Mira, yo que en mi vida privada odio profundamente la mentira. Mi madre en su estado de WhatsApp pone una media verdad es una mentira. O sea, yo me he criado en ese ambiente, pero claro, mi madre era detective y yo detective. Jamás decimos que somos detectives y interactuamos, yo cada vez menos, interactuamos en investigaciones. Obviamente estamos mintiendo, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que yo estoy muy dicotomizado. Tengo dos verdaderas personalidades, aparte de ser Géminis, que es mi personalidad profesional y mi personalidad privada. En lo privado no acepto mentiras de mis hijos, o sea, ellos lo saben. O sea, como les engancho una mentira, se les cae el mundo encima, pero al final tengo que montar esto que yo le llamo teatrillos. Tengo que montar un teatrillo. ¿Cómo se llega ahí? Mira, yo siempre digo, yo soy profesor en la Universidad de Investigación Privada y siempre digo que lo más difícil de un detective es sacarle información a alguien que no te la quiere dar. Y pongo un ejemplo básico de compañía de seguros, ¿no? Un tío que ha tenido un accidente de compañía de seguros y le dice a la compañía de seguros que se ha quedado gilipollas, que no tiene una situación, yo qué sé, espacial, que no se sabe situar en tiempo y espacio a raíz del accidente, bla, bla, bla. No, el detective normal, ¿qué hace? Le hace un seguimiento y dice, mire, sale de su casa, va a tal sitio, vuelve, tal, se sitúa. Yo te puedo traer aquí 25 informes médicos que te dicen que un tío, yo qué sé, con un 30% de integridad del cerebro se puede realizar determinados espacios cortos y los animales que no tienen raciocinio pueden ir y volver y encontrar su casa, ¿no? Entonces, ¿qué coño es ese de un detective? El detective lo que tiene que hacer, y ahí pongo el ejemplo básico, ¿no?, es entrar cuando el tío sale de su casa, lo interceptas a la mitad y le dices, ¿no? Oye, perdona, ¿dónde está? Ahora estamos en Aribau 171, venga, ya nos localizamos. ¿Cómo puedo ir a mi despacho, ¿no?, que es Balmes 174, que es Balmes Diagonal? Pues mira, entonces tú lo interceptas y le dices, oye, ¿cómo puedo ir a Balmes Diagonal? Pues mira, tienes que subir aquí, girar a la mano derecha, cruzar y ahí tal. Y eso lo estás grabando, ¿vale? Y luego que el tío diga que no se sitúa espacialmente, ¿no? Bueno, pues eso que te he puesto el ejemplo tonto, cuando lo elevas, pues lo llevas a sentarte con gente que te va a explicar su vida cuando hay un abogado que le ha dicho, y sobre todo, ten cuidado que pueda aparecer un detective y sacarte esta información. Bueno, pues ahí está la grandeza de un detective y ahí, si algo me ha hecho grande a mí en mi sector,
¿no? Es hacer eso, es hacer esos teatrillos, es obtener, ser el detective último recurso, donde todos los detectives lo han intentado, no lo han conseguido, llego yo y consigo que un tío me dé esa información. Oye, y hablando de información, tú que has estado, como decía Oriol, involucrado en temas pues, muy mediáticos, hoy en día la información en la era digital corre mucho más rápido que en los procedimientos judiciales, con lo cual podríamos decir que quien tiene el poder quien tiene la información tiene el poder, o quien controla la difusión de esa información tiene el poder. ¿Cómo lo ves tú? Yo te diría dos cosas llevadas a lo judicial, ¿no? Llevadas sí. a lo legal, que nosotros Claro. es lo que nos movemos. Totalmente. Yo, si fuese abogado penalista, jamás llevaría un testigo sin saber lo que me va a responder. Nunca es nunca. Y en Estados Unidos se hace y en Inglaterra se hace. O sea, sabes exactamente lo que te va a responder. En España, todo lo preventivo como que no nos gusta mucho, ¿no? Y entonces, si ya me cuesta a mí luchar por ganar mis honorarios, ¿para qué voy a luchar para ganar los del perito, los del detective o tal? Todo abogado penalista debería integrar en procedimientos grandes, ¿no? Obviamente en cosas pequeñas. Bueno, oye, en cosas pequeñas también, ¿eh? Sí, pero cosas pequeñas reactivo. O sea, es decir, necesito tal prueba, necesito localizar a tal testigo o necesito no sé qué. Pero que es lo que decía yo antes, no quiero cambiar de tema, pero que es lo que yo decía antes, que a veces yo creo que deberíamos, o sea, a veces más vale recurrir a un detective para que te haga una investigación, por muy pequeña que sea, que luego puede tener un valor muy grande en el pleito, ¿no? Sí, pero todos que somos abogados también nos hemos encontrado, y aquí también se tiene que romper una lanza a favor del abogado, que tú le puedes decir a tu cliente, oye, mira, iría muy bien un detective privado. Es que se me va de presupuesto. Bueno, pues no. O sea, tú sabrás, pero quiero decir, si tienes el detective, si conseguimos esto, aumenta la posibilidad de ganar un pleito. Absolutamente. Totalmente. Es decir, una cosa es pero en los temas grandes penales, el detective debería estar incorporado. O sea, yo estoy incorporado en grandes temas penales, que hay reuniones semanales, quincenales, mensuales, donde están los abogados, el cliente y yo. Y yo estoy en la parte de necesitamos tal prueba, no necesitamos tal prueba, hay que preparar a determinado testigo, tal. Yo estoy allí, es decir, y sobre todo en los testigos de la adversa, saber de una manera u otra qué van a declarar y tener tú la prueba guardada por si en sede judicial se desmiente de lo que es la realidad, poder decir, oiga, que le deduzcan testimonio a este señor, porque mire, yo tengo un informe de tal investigador que dijo hace 6 meses lo contrario de lo que está diciendo. O engañó entonces o engaña ahora. Bueno, o para tachas de testigos. Es que el detective, por ejemplo, tú que llevas mucho civil, yo no pondría jamás una demanda sin saber si la voy a poder cobrar. O sea, es decir, a mí esto de llegar a tener... Cobrar, perdona, el cliente. El cliente, me refiero. No, tú sí. Oye, yo conozco un abogado que dice, yo he ganado todos los pleitos, he cobrado todos. O sea, bueno, no, pero el cliente, en el sentido de, o sea, es decir, bueno, ¿para qué voy a tener una sentencia, un declarativo? Para nada. Si que me diga que este señor me debe 100.000 euros y luego no los voy a poder cobrar. Si tú, durante el procedimiento, ya estás buscando la pasta y lo tienes notarizado, certificado, hay 1000 maneras de tal, luego cuando llegas al ejecutivo vas a poder poner un alzamiento. Y entonces, con un tío en un penal, las cosas ya cambian, ¿no? Entre deber y estar en el banquillo, y más si se lo has pasado a tu mujer, a tu hermano, a tu tal, porque entonces sientas en el banquillo penal a la mujer y al marido, y esa señora duerme cada día con ese señor, y ese señor no aguanta más la situación y entonces al final acabará pagando, ¿no? El detective sirve para mucho más de lo que nos imaginamos. Pero, y volviendo al tema mediático, Paco, o sea, también hay una cultura, ¿no? En España, no sé si antes también era así, pero digo, actualmente... ¿Antes? Me estás llamando viejo. ¿Qué? No, antes no, porque tú llevas muchos años. Y muchos más años que tú. Muchos más años que nosotros. Nosotros ya tenemos una edad. Escoge bien las palabras. Tenemos una edad, pero bueno, tú tienes mucha más experiencia que nosotros. Eso es. Mucha más. Pero ahora sí que hay una cultura, ¿no? de sacar enseguida la información, ¿no? De que pesa mucho más el relato mediático, el mediato público, que la realidad judicial de un caso. Sí, pero yo creo que eso con gran
Es decir, gente que sepa gestionar la información, no hay tanta. Hay grandes empresas de comunicación que saben gestionar muy bien la comunicación. Abogados de... Además estoy pensando en uno que conocemos nosotros. Abogados que se atreven a filtrar información a medios de comunicación, porque esos periodistas son amigos míos, además, es un error. Es un error porque es decir, tú filtras una noticia, pero no sabes la devolución de la noticia. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y hay que... Lo que sí tiene... Quien condiciona el relato, condiciona la verdad. Eso es cierto. O sea, es decir, yo en determinados temas de clientes que sé que se van a filtrar, considero que es mucho mejor filtrarlos de forma previa y de forma preventiva para condicionar el relato. No es lo mismo filtrarse que citan a Francisco Marco a declarar tal día que Francisco Marco va como imputado, bla, 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 bla. Entonces, si tú filtras a un amigo periodista con la verdad, ¿vale? Pero estás condicionando el relato, el relato va a ir mucho mejor. Pero yo creo que en estos momentos se está utilizando los medios de comunicación como chantaje. Igual que las grabaciones entre abogados como chantaje. Entonces dices, se ha perdido el... Bueno, sí, se ha perdido la caballerosidad. Ahí sí que soy mayor que vosotros. O sea, pues yo soy de una época mucho más caballerosa y mucho más de... Yo soy de los de... que te voy a declarar, voy a defender una prueba judicial, yo qué sé, como testigo a un procedimiento judicial, y tengo las dos partes amigas. Y yo sé que uno de los dos, que es el que no aporta mi prueba, sino el contrario, me va a atacar. Pero yo me voy a defender en sala y luego vamos a salir los tres y nos vamos a ir a comer. Porque pesa mucho más la condena pública que la condena judicial. El relato pesa mucho más. Bueno, yo digo la condena. Es que la condena judicial en estos momentos vamos, no sé, yo he escuchado decir muchas veces, es que si no estás imputado no eres nadie en este país. Yo ya lo he escuchado muchas veces esto. No lo sé. A mí el relato, o sea, es decir, la aparición mediática como chantaje me parece asqueroso. Sí. Pero es que todo lo que es el chantaje me parece asqueroso. Y te lo está diciendo una persona que maneja información sistemáticamente. Pero yo siempre he dicho, yo solamente obtengo información cuando me pagan. A mí alguien viene, me paga, oiga, quiero saber esto. Bum, y yo le demuestro lo que él quiere saber y luego intento que como esto tu madre. vaya judicialmente. Esto te lo enseñó tu madre, ¿eh? Sí, absolutamente. Cuando yo tengo una información, hay mucha gente que te dice, coño, pues dáselo a un periodista. Me parecería, que estoy vulnerando absolutamente la ley de seguridad privada, que la estoy vulnerando, si lo hago, y dos, me parecería un chantaje. Otra cosa es que mi cliente diga, oye, ahora con esto busca un periodista que le pueda interesar esta información y fíltrala. Claro, es triste, ¿no?, que nos hayamos acostumbrado a que esto es lo normal, ¿no? Las filtraciones, ya no solo, o sea, no filtraciones ya de abogados, porque han habido filtraciones que me gustaría indagar de dónde han salido en este país en los últimos años. No paran de haber filtraciones de cosas que dices, ¿cómo puede haber esta filtración si está en sede judicial? Bueno, pues las hay. Y es un poco triste, ¿no?, desde mi punto de vista, que hayamos aceptado que esto pasa. Y bueno, que esto... acaban de condenar a nuestro exfiscal del Estado. Por ejemplo. Por una filtración. Por ejemplo. Cosa que me parece, bueno, personalmente tampoco voy a entrar, pero me parece muy fuerte que estemos normalizando esto, ¿vale? Las filtraciones existen desde los juzgados, desde la Fiscalía, desde la Policía, pero sobre todo, y no nos engañemos, desde los letrados. Sí, y las grandes causas judiciales donde hay mucho letrado hay mucha filtración. Donde hay poco letrado y poca filtración. Sí, lo que me sorprende es que... Filtración de datos se da más en policía, en fiscalía, en tal, porque necesitan montar un relato para llegar a determinado procedimiento judicial. O sea, es decir, es obvio que si tú tienes un famoso, ¿no?, al que están investigando, cuando lo sabe la policía no lo ha filtrado el abogado del famoso, eso es obvio. O sea, y si solamente está él en el procedimiento judicial, lo ha filtrado o fiscalía o policía. Sí, pero esto perdón, pero es que esto es muy fuerte. Quiero decir, yo entiendo que los poderes del Estado no tienen que estar para esto, o no deberían, porque es construir un relato en base a una filtración, que la filtración pues puede ser verdad, puede ser mentira. Si es legal, ya está. Bueno, pero es decir, puede ser más reprochable. Si la filtración, o sea, si no has cometido un ilícito por filtrar algo, ¿no? Sí, pero quiero decir, es que donde iba es que hay una filtración y la condena pública
ya existe. Bueno, aquí está el tema. La condena pública ya existe Aquí está el y tema. después, si eso acaba en nada, tú ya quedarás manchado por la condena pública y no habrá un perdón. Sí, Después. sí. En eso tienes absolutamente toda la razón, porque además los medios de comunicación no se desdicen de lo que han dicho antes. Pero bueno, también hay formas de revertirlo, ¿eh? Yo hace, no sé, en el año 2012 yo era el gran espía de España. Es lo que te iba a decir. El gran espía de España era yo por la Camarga, y eso sí fue un relato construido que costó mucho desmontar, pero relato construido el que acabó detenido Villarejo y el que provocó ayer o antes de ayer estuvo en sede judicial y dijo algo así de no, porque a mí las agendas las consiguió un detective contratado por alguno de los abogados que está aquí, y es mentira. O sea, es un relato que se ha hecho Villarejo. Yo estaba escribiendo un libro, me enteré de que había gente en prisión que estaba vendiendo los informes de Villarejo, lo grabé por el libro, porque era un capítulo del libro de puta madre, y al final pensé, hostia, no puede salir con el libro con esto. Puse la denuncia en Asuntos Internos y en Fiscalía, y lo detuvieron a Villarejo en prisión, a la mujer, consiguieron las agendas, etcétera, etcétera, y es todo provocado por la Camarga, ¿no? Hubo que darle la vuelta. Bueno, pero era una época muy politizada, era una época donde estaba lo que hoy se conoce como Operación Cataluña. Es una época distinta. Lo que está ocurriendo ahora es simplemente abogados quedando bien con medios de comunicación, fiscales estableciendo la condena de forma previa de un cliente, y policías demostrando que los Mossos son los mejores aquí, que el CNP aún existe en Cataluña, o que la Guardia Civil es no sé qué o no sé cuántos, ¿no? Cada uno tiene, como una vez me dijo, estaba yo escribiendo un libro y un tercero dijo, ojo con Marco, conmigo, con Paco Marco, que tiene agenda propia. Bueno, pues claro, todos tenemos agenda propia, ¿no? Oye, y volviendo a los asuntos mediáticos, no has nombrado ahora la Camarga, pero tú has intervenido en muchísimos casos, ¿no? El caso de Dani Alves, el caso de los Pujol también, ¿no? Has intervenido, evidentemente. ¿Cómo lo gestionas eso, Paco? Primero, a nivel personal, ¿es algo que te guste? Es decir, intervenir en estos asuntos tan mediáticos, ¿disfrutas? Y luego, siguiente pregunta es, a nivel de trato con tu cliente final, ¿cómo se vive eso al ser personas tan mediáticas y tan importantes en ocasiones? Si todo mi cliente final fuese el abogado del famoso, sería el tío más feliz del mundo. Yo me entiendo muy bien con... Mira, en el mundo del detective hay dos formas, ¿no?, de vender servicios. A la parte de seguridad, ¿no?, al jefe de seguridad, al no sé qué, o al jurista. Yo solamente me entiendo con juristas. O sea, me ha pasado toda la vida y me seguirá pasando toda la vida. Y me encantaría poder obviar en parte al cliente final y solamente hablar con su abogado, civilista, penalista, el que sea, ¿no? Porque me entiendo muy bien, yo ahí soy feliz, soy tal. ¿Cómo se vive lo mediático? Depende si entras cuando ya es mediático o si se convierte en mediático mientras estás tú dentro. Si se convierte en mediático mientras estás tú dentro, acojonado, ¿eh? Porque, o sea, que decir, por favor, que esto no reviente con mi nombre, claro, ¿sabes?, antes de que se acabe. Se puede girar la balanza claro, en tu contra. Y antes de que se acabe, porque sí, en cuanto se conoce la existencia de un detective, todas las fuentes de información ya y entonces es mucho más difícil hacer esos teatros que yo decía, ¿no? Porque al final todo el mundo está una prevención muy importante. Si entras cuando el tema ya está mediatizado, pues bueno, tomas todas las medidas y todas las de esto, y tampoco me afecta. Al final, determinados periodistas saben que tú estás dentro de la investigación, y si son buenos periodistas, y muchos además son amigos, tiendes a decir, oye, frena, no es noticia que yo esté en la investigación, ¿vale? Cuando acabe todo esto ya veremos, y hablaré con el cliente, con el abogado, como tal, y ya veremos cómo se gestiona la información. Luego hay la parte del periodista, ¿no?, que te puede incluso, ¿no? O sea, tú debes tener muchas relaciones con periodistas, y ahí tú debes controlar mucho también el relato, ¿no? Mira, yo te diré, yo sí tengo grandes amigos periodistas, ¿eh? Mi mejor amiga es Maika Navarro, con la que he escrito un libro, que es una de las mejores periodistas de crónica de sucesos de España y obviamente de Cataluña. Al final ella, obviamente,
pasa muchas horas en mis mesas, con mis amigos, con mi familia, conoce a mis hijos, conoce a mi mujer, con tal, y debe escuchar cosas que yo ya intento que no escuche, ¿no? Pero esa relación ya es muy personal. Con otros periodistas tengo gran relación, no amistad como con Maika, pero gran relación, y al final la relación es muy sana, ¿no? A un periodista lo que no se le puede hacer nunca es mentir. Como tú le hayas mentido una vez a un periodista diciéndole, no estoy en este tema, estás muerto. Porque entonces pero si tú le dices, oye, mira, sí estoy en este tema, pero por favor, mantente calmado, tal, no sé qué. Normalmente los periodistas tienden a... Mira, te voy a poner un ejemplo. Fundación Intervida, ni os acordaréis, Fundación Intervida es un tema de hace unos 20 años que explota diciendo que hay una fundación que para padrinar niños en el extranjero, que están robando toda la pasta, sí. bla, 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 bla. Esto lo revienta Carlos Quílez. Carlos Quílez hoy está en Antena 3 por las tardes, es un periodista reconocido, muy famoso, y entonces era el tío de la cadena SER en Barcelona de sucesos, hace 20 años, ¿no? A mí me contrata Fundación Intervida, yo acabo haciendo un libro, uno de mis primeros libros sobre la Fundación Intervida para condicionar el relato, o sea, es decir, oiga, no, estos no eran los malos eran otros, ¿no? Y claro, yo me encuentro con el primer periodista que ha sacado la noticia. Entonces dices, hostia, el primer periodista, claro, y él me conocía y yo le conocía. Claro, nuestra primera reunión, Carlos Quílez y yo, fue a cara de perro, pero a cara de perro es a cara de perro. Cuando yo cumplo con lo que tengo que cumplir cuando estaba escribiendo el libro, Carlos se da cuenta de que yo soy un tío que cumplo mi palabra. Y Carlos Quílez, en noviembre, cuando me casé, también estaba en mi boda. O sea, es decir, y empezaron, nuestra relación fue, pero a pura cara de perro. O sea, es decir, tú, cabrón, ¿por qué has filtrado esto? ¿Por qué eres el primero que has filtrado esto? ¿Quién te lo ha filtrado? Ese fue, hablando en otros términos, pero... Y siguiendo con lo que preguntaba... Espero que Carlos no se moleste. Han pasado muchos años, espero que no se moleste porque cuente esta anécdota, porque luego hemos vivido muchísimas más juntos. Espero que nos vea también. Ya se lo diré. Tiene un podcast él ahora y nos querrá llevar a los tres. Ah, bueno, pues oye, tú has intervenido, como decíamos, en muchos procedimientos grandes, mediáticos, pero, por ejemplo, recientemente, en el caso Dani Alves, que es una acusación de una gravedad enorme. No quiero saber tanto qué has hecho o has dejado de hacer, sino cómo se vive la intervención en un caso así, qué motiva entrar en un caso así, obviamente dejando de lado el tema profesional económico, por ejemplo, quiero decir, si hay alguna motivación más. Bueno, tú has tenido una implicación muy directa, creo, en este tema. Y bueno, quería saber un poco pues tu visión. En este tema me limitaré a decir lo que dice la sentencia, ¿no? Que es que la denunciante de Dani Alves mintió según un informe de Francisco Marco Fernández, ¿no? Por eso es en gran parte que lo absoluto. Mira, lo de Dani Alves es una grandeza de un letrado de esta ciudad, de Cristóbal Martell, que él entra en este tema y ve que tenía perdido el relato mediático. O sea, era culpable. Estaba condenado, era culpable. Es lo que decíamos. Y que él lo que tenía. Claro, y además, eso. Dani Alves se había contradicho bastante, sí, en algunas cosas. Entre otros, el primero al que habló fue con Carlos Quílez, y luego ya fue contradiciendo, pero las primeras de sus manifestaciones eran para su mujer, ¿no? Esta chica no la conozco. Luego ya cuando la conocía, pues, no me la he follado, y ya luego era, bueno, pero era más manifestaciones humanas para defender su relato en casa que otra cosa, ¿no? Y Cristóbal Martell ve muy claramente, ahí hay unas cámaras que no están bien, pero que nos pueden decir mucho. Y entonces me contratan a mí para obtener imágenes de lo que ocurrió, porque Cristóbal sí creyó en su cliente. Entonces, cuando su cliente le dice, oye, mira, sí, pasó esto, pero todo lo que están diciendo aquí, de que yo tal, de que había miedo escénico, de que no sabía que entraba en un baño, bla, 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 todo esto era mentira. Entonces, Cristóbal me dijo, quiero que demuestres si esto es verdad o no es verdad. Bueno, y fue un tema que yo viví parando a muchos medios, porque los medios al final sabían que yo estaba metido de una manera u otra. Había una agencia de comunicación que lo estaba haciendo muy bien y era el que nos filtraba todo a los medios.
Obviamente los que eran amigos te llamaban, Paco, tal, oye, que no puedo, vete a la agencia de comunicación. Eso a mí me liberó mucho, porque no soy yo diciéndole a un amigo, no te doy información, sino, oye, vete al canal oficial. Tú no das información, pero seguramente sí que ellos, cuando saben que tú te llevas el asunto, te van preguntando, ¿no? Pau, Sí, ¿cómo lo ves? ¿Sí o, pero en, sí ese o no? tema, ¿Sí o en no? ese tema lo tenía yo muy fácil. Es, vete a la agencia de comunicación, que son los que están dando la información que determina el letrado director. Yo en eso soy muy... Yo soy muy soldado en eso. O sea, es decir, si a mí me pones... Yo tengo un director, el abogado, el letrado, yo la mierda al letrado. Tú al letrado, vete al letrado. Y si hay una agencia de comunicación ya, pues albaricias, ¿no? Ya, a la agencia de comunicación. Claro. Yo soy muy... Ahí muy... Me gusta... Hacer tu trabajo. Sí, me gusta llegar como detective, es decir, siendo opaco al final del procedimiento, y en este procedimiento se consiguió y no salió mi nombre hasta segunda instancia, hasta que llegó la absolución de Dani Alves y se dijo, oiga, aquí hay una señora que ha mentido y ha mentido por el informe de este señor. Y entonces a partir de ahí, porque está en la sentencia, entonces a partir de ahí ya obviamente fue tal. Pero hay una cosa que estabais diciendo vosotros antes, yo me había olvidado, sobre entrar en un tema mediático. Yo ahí tuve mucho miedo. Me planteé muchas veces si entrar en este tema o no entrar en este tema, Claro. pero no por un tema mediático, porque a mí los medios de comunicación me generan cero miedo, sino por miedo al relato, porque por miedo a que se dijese que yo estaba defendiendo a un violador. Claro. Maika Navarro, que fue la única persona que entrevistó a Dani Alves en prisión, le cayeron unas hostias por decir que estaba dando voz a un violador. Oye, hostias de sus propios compañeros, colegas, todos hubierais matado por tener esa entrevista, todos, absolutamente todos. Y a Maika nos la di yo, que repito es mi mejor amiga, sino que se la dio, o sea, se la consiguió la agencia de comunicación o el letrado, no me acuerdo quién. Pero yo tenía mucho miedo de que se me confundiese como un defensor de violadores. Claro, es que te lo preguntaba por esto, porque además tú creo que eres una voz como pues muy acreditada para hablar de relato y de consecuencias del relato social y público, ¿no? Porque por eso te preguntaba cómo lo viviste, porque vivimos en un país que determinadas cosas, solo por el hecho de hablarlo, o por ejemplo, simplemente ahora mismo que estemos hablando de esto, pues quizá algún palito nos llevamos solo por sí, el simple... que algún hate saldrá diciendo que yo defendí un violador. No, y que nosotros hablamos de esto como defendiendo, que yo no estoy ni defendiendo, ni no defendiendo, aquí, sino aquí estamos en, la realidad, eso, hay una intervención... No, pero yo sí te diré en este caso, Sí. en este caso concreto, Dani Alves, estoy absolutamente convencido. De lo que ocurrió dentro de ese baño lo saben dos personas, Dani Alves y la chica. Pero yo estoy absolutamente convencido de que esa chica mintió. Entonces, por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que Dani Alves, lo que dijo que ocurrió, tiene verosimilitud de ser así, ¿no? Y lo he visto yo y lo han visto los juzgados. Pero que la chica mintió es objetivo, son datos objetivos. Porque mi informe se basa en eso. Claro, con toda la información. Mintió en el relato que yo digo que mintió. Claro. Lo que sí, no, el resto de cosas no lo sé. Lo que yo me refiero es, aquí es donde tengo mis dudas de decir, vale, señores, esta persona... La sociedad ha condenado a una persona, pero la justicia finalmente lo ha absuelto. Esto no se repara, pero la justicia, es decir, ahora me diría un juez, no, es que no tengo por qué enseñar todo lo que ha hecho que esta persona sea absuelta, porque la justicia ya lo ha decidido. Me da igual que la sociedad no, pero no sería, no podríamos buscar una manera de acercar esa justicia a la sociedad para que la sociedad tenga los mismos mecanismos que ha tenido, pues, la sede judicial para determinar que esa persona no es inocente. Mira, Perdona, el otro día estaba... Ahí es inocente, perdón. ¿Fue absuelto? Fue absuelto, Sí. claro que sí. Hace un par de días... En apelación. Sí, hace un par de días... Sí, fue absuelto. Fui a la presentación de un libro de una fiscal que se llama Cartas a... no me acuerdo. Bueno, ahora lo miraré para no dejarlo así, ¿no? Y entonces... Esta chica habla de que tiene un tío, esta señora fiscal, habla de que tiene un tío en Argentina, que se entera, que tiene un tío en Argentina que había sido militar, y un militar de los que cometió crímenes de lesa humanidad en la dictadura argentina, ¿no? Y ella escribe esa carta
a su familiar, ¿no? Y se va a Argentina, investiga, se da cuenta que sí, que era un tío que controlaba en La Plata, en una ciudad de Buenos Aires, las afueras de Buenos Aires, donde además se crió mi madre, que controlaba la policía allí, ¿no? Y que bueno, que ella es un torturador y ella es un familiar directo, lleva sangre, una fiscal que lleva sangre, ¿no? Y en el debate con otra fiscal acabaron diciendo si a ellas les había tocado alguna vez pedir perdón en nombre del Estado a determinados ciudadanos porque habían sufrido una injusticia. Una de las dos fiscales, no Alejandra, sino la otra, lleva los temas de memoria histórica en España, ¿no? Entonces ella decía que sí, que a víctimas de la guerra civil les había tenido que pedir perdón, y Alejandra en más de una ocasión dijo que había tenido que pedir perdón a víctimas, sobre todo de violencia de género o víctimas de violencia sexual masculina, ¿no? Contra ellas y tal, y que les había tenido que pedir perdón porque cómo las había tratado determinada parte del estamento, fuese el policial o lo que sea, ¿no? Y yo pensé en aquellos momentos sobre lo que estaba, qué pena que no exista algún sistema no tanto retributivo económico, sino como retributivo moral, en el que el Estado, cuando se equivoca de forma flagrante, ¿no? Pida perdón, ¿no? Por ejemplo, a mí en la Camarga, yo me pasé 3 días detenido en una puñetera comisaría. Hay gente que dice que estuve en la cárcel, mentira, estuve 72 horas las preceptivas hasta que un juez me dejó en libertad, ¿no? Luego, yo he tenido que luchar, abrir 25 procedimientos judiciales contra toda esa gente. Todos los que en su momento me atacaron o están fuera, detenidos, juzgados o expulsados de sus carreras. Pero, coño, no hay que ser Paco Marco para poder tener todo un equipo para reventar a la gente que te ha intentado reventar a ti, ¿no? Que es Totalmente. Lo que yo hice, ¿no? Y llevar a escribir un libro contra Villarejo y demostrar que Villarejo es un chorizo y que hoy todo el mundo sabe que Villarejo es un chorizo. Bueno, pero al final, en aquellos momentos, Villarejo era inexistente, nadie conocía quién era Villarejo, ¿no? Bueno, pero no hay que ser Paco Marco, ni tener la capacidad económica para pagar a Paco Marco para que Paco Marco haga eso, ¿no? Debería haber, sí tienes razón, debería haber algún sistema retributivo, y espera que voy a mirar en el móvil el nombre de la pobrecita esta, que más que ha nada, dicho su libro y no... Más que nada yo lo digo para evitar pues la etiqueta. A día de hoy habrá mucha gente que aún piense que Paco Marco ha hecho algo mal en la Camarga. Carta al coronel se llama. Carta al coronel. Alejandra García Tabernero, un libro chulísimo. Es curioso tu fuerza de voluntad también No, mi fuerza de voluntad no. Yo soy Francisco Marco séptimo, y mi hijo es Francisco Marco octavo, Francisco Nicolás Marco. Yo cuando pasó todo eso me juré y me perjuré que yo no le dejaba el apellido y el nombre a mi hijo. Mi exmujer fue muy lista y me dijo, como la tradición familiar es Francisco Marco, ¿no? Entonces, como a mi exmujer no le gustaba, me dijo, oye, ¿y le podemos poner un segundo nombre? Y nadie le llamó Francisco, salvo mi padre que le llamaba Paco Nico, y todo el mundo le llamaba Nico, que es como se le conoce. Pero yo supe en aquellos momentos, porque en la entrada y registro vinieron los 2 fiscales anticorrupción de Cataluña, y me interrogaron los 2 fiscales anticorrupción de Cataluña, y yo supe en aquellos momentos que yo no dejaría de luchar hasta dejarle limpio el apellido a mi hijo, que no se dedica a esto, pero si se hubiera querido dedicar, ¿qué narices? Por eso te digo que es la fortaleza que tuviste ante un poder desmesurado, ¿no? Y al final muy grande. Al final me de revertir la situación, eso tiene mucho mérito. Al final creo que como me he dedicado toda la vida para hacerlo para mis clientes, era tu trabajo. Sí, Operación Cataluña es la investigación que más tiempo ha durado en mi despacho, que más me ha costado de recursos económicos y que menos me han pagado porque nunca he tenido un cliente, siempre mi cliente he sido yo, ¿no? Pero que Operación Cataluña es objetivo, que es todo mío, o sea, es decir, desde el primer libro que existe, que se llama Operación Cataluña, en adelante, y he escrito Operación Cataluña, La España inventada, que es Villarejo. Bueno, lo de Puigdemont, ¿no? Y el método, o sea, es decir, 3 libros dedicados a eso. Bueno, eso sí. Y Operación Cataluña, el que empezó a sacar todas las tripas de Operación Cataluña. Cuando hablábamos de que a veces cuando te relacionas con el poder hay algún momento que la balanza dices, hostia, la balanza va a girar contra mí. Tú podríamos decir que tú has sufrido en tus carnes, o sea, el poder del Estado. Sí, y os voy a dar una recomendación a los 2 que os va muy bien en vuestros respectivos trabajos.
El ego es lo peor. O sea, hubo un momento en mi vida que me creí que tenía ese poder, ¿no? Cuando me detuvieron hay una portada de La Vanguardia, 5 columnas es toda la portada, que se llama El Todopoderoso Detective. Cuando tú te crees eso, cuando tú te crees con ese poder, te crees que eres inmune y entonces bajas la guardia. Y es todo por culpa del ego, ¿no? Entonces luego te quitas el ego, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo iba a 300 por hora, con la sexta puesta, no miraba lo que pasaba a mi alrededor, me importaba un carajo, porque yo iba hacia adelante todo el día, y de repente me encontré un muro, una pared, y ¡boom! Y entonces, cuando consigues salir del coche y ver que aún estás vivo y tal, se te acaba el ego, y entonces puedes empezar a volver a ser la persona que eras, ¿no? Entonces, la lección que es, que a vosotros que os va muy bien, pero aún sois muy jóvenes, ¿sabes?, que el ego no... O sea, que hay que disfrutar de los éxitos, obviamente, ¿no? Y hay que disfrutarlo sobre todo con los tuyos, pero que el ego no te haga, no te haga desenfocar de saber quién es Marc y quién es Uriol, y ya está, ¿eh? Pero el que fuisteis, no el que sois, sino el niño, ¿no? Buena lección, y creo que sí, que es importante, pero claro, en tu caso sí que fue extremo, porque al final tú estabas, o sea, quiero decir, no sé, la hostia no sé si fue extrema o no. Sí, la hostia fue extrema, pero sí que en tu caso a nivel extremo, en el punto en el que tú como persona eras una persona muy relevante, ¿no? Entonces eso sí que... pero yo lo doy por absolutamente bueno. Te quedas, como me dijo mi madre, ha sido tu entierro y has visto quién ha llorado, quién no ha ido y quién ha brindado. Y con eso me quedo de por vida, porque hay gente que no tenía que estar, que estaba. Hay gente que tenía que estar, poca, que no estaba. Hubo poca gente que brindó, y esa o está en prisión, o el primero, el ex jefe superior de policía, que acabó diciendo que tenía que dejar su puesto porque tenía un problema psiquiátrico grave. Alicia Sánchez Camacho tuvo que acabar reconociendo que tenía un hijo, que no sé qué, que no sé cuántos, o sea, y se tuvo que largar de Cataluña. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, y eso al final, yo siempre lo digo, es un aviso a navegantes. O sea, es decir, uno en la vida no puede ir jodiendo la vida de los demás, porque a veces el karma vuelve. En mi caso, con Paco Marco, el karma volvió, y volvió por 10 para todos ellos, ¿no? Pero no hace falta ser Paco Marco, al final el karma vuelve. Por lo tanto, en la vida hay que ser lo menos... Hay que intentar ser lo más persona posible, joder a la menos gente posible, y te lo está diciendo un tío que se dedica a investigar a otros todo el día, pero yo sigo yendo por esta ciudad, sentándome en los mismos sitios, nosotros nos vemos habitualmente en los mismos sitios, con toda la tranquilidad del mundo. Sé que nadie va a venir a increparme, a decirme que eres un cabrón. Como mucho vendrán a decirme, has hecho tu trabajo y has sacado las mentiras que yo hacía o los tal. Pero cuando no mientes, cuando no atacas sin atacar... ¿Podríamos decir que esto es todo lo que has aprendido del poder en estos años? O sea, del poder, quiero decir, de la relación con el poder, ¿eh? ¿Quién es poderoso? Hoy es poderoso, pues salvo... Yo qué sé, bueno, sí, pero... Salvo el presidente del Banco de Santander, el de la Caixa y el tal, los poderosos entran y salen. Los poderes del Estado, si quieres. Eso es otra cosa. Los poderes del Estado son mucho más complicados y mucho más, porque no son personal, no son instituciones, no son personas. Las personas entran y salen, ¿no? Pero Oye, Paco, es mucho más difícil. Nosotros el podcast dura una hora, podríamos estar aquí hablando horas, porque vamos, yo creo que no hemos hablado de casi nada de tu trayectoria, porque podríamos estar aquí horas y horas. Pero yo sí que tengo una pregunta, es... ¿Qué pasaría si Paco Marco escribiera un libro de todo lo que sabe y que nunca ha contado? Javier Nar, ex eurodiputado, abogado, tiene además aquí el despacho. Javier, una vez en una boda de otro abogado, pues como muy bien es todo abogados, me viene y me dice, ¿tú qué? ¿Cuándo vas a escribir tus memorias? Y le digo, hombre, Javier, nunca. Y me dijo, hombre, pero coño, déjaselas escritas a tus hijos, que ganen pasta. Y digo, yo a mis hijos putadas no les hago. Pues te contesto con esas palabras, es imposible. Un detective se muere, debería morirse con lo que su cliente no permite que se diga. Yo al final
cuando hablo de cosas o que se han conocido mediáticamente o que mi cliente me ha pedido o autorizado que yo hable de ello, y el resto te lo llevas a la tumba. Y si yo hoy me hubiera sido, bueno, a lo mejor me estoy pensando tal y que la gente se empiece a sufrir tal, hubiera podido jugar ese papel que jugaría muchos detectives. Como me escuchase alguno de los tíos que podrían ser indemnes, estaría preparando su venganza contra mí o un parapeto. 100%. O sea, es decir, en esta vida uno se tiene que, cuando juega con información, y juega con información potente y de verdad, como juego yo, la gente tiene que saber que esa información queda en... Esto es muy... Yo no tengo servidores. No, claro. No hay servidores en mi despacho. Toda la información está encriptada y fuera en sitios que no están online. O sea, yo tengo un problema cuando a veces me piden un informe de hace un año porque tengo que ir físicamente a sacarlo de algún lado. No, lo debes tener muy controlado, claro. Claro, Bueno, claro, es que vivo protegiendo cosas de gente. Claro, te va de eso. Oye, y para acabar, siempre hacemos una pregunta que es, ¿cuál es el 20% que te ha dado el 80% en tu carrera? ¿Cuál es el 20%? Sí, las decisiones, las vivencias que te han dado lo que podríamos decir que eres ahora. Mira, a mí ese 20% me lo dio cuando yo tenía 20 y pocos años. Fui a Chicago a una convención internacional de detectives y escuché que en Europa, o sea, se refería a nosotros, el mensaje que nos estaban dando, yo era de los pocos europeos que estaba allí, que en Europa se compran y se venden datos. Yo tengo un amigo en la poli que me pica, tiene antecedentes, no tiene antecedentes, todas estas cosas, ¿no? Y el tío que estaba haciendo de esa decía que éramos unos pobres imbéciles, ¿no? Que eso era como comprar y vender droga, ¿no? Cosas que tarde o temprano serían ilegales y que el detective lo que tiene que hacer es inteligencia de los datos. Es decir, debe saber algo, tiene que saber algo, pero tiene que presentarlo de tal forma que lo pueda poner en un papel y que eso llegue a un juzgado y que se diga que eso está obtenido de forma legal, ¿no? Esa frase es lo que a mí me ha permitido ser lo que soy en mi profesión, ¿no? Porque yo siempre he hecho inteligencia de datos y nunca he vendido o comprado datos. O sea, yo toda la información, por eso yo remarco siempre mucho que el detective lo que tiene que poder es probar. A mí, ¿qué narices más me da saber si alguno en esta sala tiene antecedentes penales? Si yo no lo puedo poner en un informe y decir que tal persona tiene antecedentes penales por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Eso, que es inteligencia y no es datos, es lo que ha diferenciado a determinados detectives de otros y lo que me ha permitido a mí conseguir ese 80% con ese simple conversación o conferencia en un congreso internacional. Qué bueno, Paco. Oye, pues muchísimas gracias. Hemos estado súper a gusto. Sí, la verdad es que me quedaría aquí hablando mucho más rato. Ha sido un placer. Yo creo que también aquí hay un mensaje... Pues nada, seguiremos tomando el café donde... Sí. Al final, sin cámaras. Al final van a mismo, pero sin cámaras. Yo que sé, al final van a pensar que nos vemos en algún sitio raro. Es un restaurante de aquí al lado, pero bueno... Sí, exacto. Pero sí que creo que yo el mensaje claro y es, oye, yo creo que la profesión de detective es una profesión súper digna, que creo que es los abogados, que hay muchos, los buenos ya saben que cuando hay que llamar a un detective lo llaman sin pestañear, pero creo que sí que transmitir ese mensaje de que esta profesión ayuda mucho pues primero a obtener la verdad o obtener la prueba pues para al final pues apoyar un argumento u otro, ¿no? Y nada, yo creo que los abogados estarán contentos de saber un poco pues... Y ahí sí que me pongo en nombre de colectivo, ¿no? Porque a lo mejor hay abogados jóvenes que piensan que voy a ser muy caro, ¿no? Que lo seré o no lo seré, ese ya es mi problema de empresarial, ¿no? Creo que hay chavales jóvenes que están saliendo de las universidades, que están trabajando, que están... hoy nos hablaban alguien de la parte técnica, ¿no? Que tiene un no sé quién, que su novio es... Bueno, pues toda esa juventud que sale de las carreras está deseosa de trabajar con abogados y con abogados jóvenes, ¿no? Ayudándoles en sus y que estoy seguro que muchos de ellos incluso harían cosas, si no gratuitas, casi gratuitas, para poder aprender, ¿no? Al lado de sus abogados. Y yo creo que eso debería empezarse a poner en marcha, ¿no? A partir de ahora. Totalmente, estoy muy de acuerdo contigo que cualquier abogado necesita tener cerca pues a un investigador privado que complemente el trabajo que hacen.
y creo que cada vez más será más necesario o los abogados tendrán más conciencia de esto, yo creo. Vale, pero que los temas buenos me llamen a mí, ¿eh? No, que esté quedando, si nos llega alguno, que esté quedando muy altruista y tampoco es eso. Oye, Bueno, pues pues ya nada, estamos. muchísimas gracias, Paco. Gracias a vosotros. Nos vemos en el próximo episodio.